Capulí. Capulí. Dícese del fruto de un árbol grande propio de las Américas. Nombre científico: Prunus rosaceae. forma, Redondo y pequeño. sabor, Dulce ácido. textura, Lisa y suave. color cuando está maduro. Rojinegro. Estás aquí en Capulí Maduro, el podcast. Capulí Maduro, el podcast. Capulí Maduro, el podcast. Capulí Maduro, el podcast. Nuestras armas, la voz y la palabra. No nos callarán. Crying for
pictures of you. Never hold on to your heart. Looking so long for the words to be true. You're always just breaking apart. My pictures of you. Muy bien, buenas noches amigos y amigas, acá empieza el Capulí Maduro Podcast este 12 de marzo del año 2019. Estamos ya conectados, ya en línea en este Capulí Maduro y bueno, vamos a empezar este programa. Tenemos algunas cositas hoy que comentar. La verdad que tenemos una fecha especial, 12 de marzo, el día de Alfred Hitchcock, no sé por qué, pero así dicen. Y también el nacimiento de Jack Kerouac y la muerte de Charlie Parker. Tres grandes de las artes que se mezclan en este 12 de marzo. Y bueno, el Capulí Maduro de hoy lo vamos a dedicar a dos de ellos. En el primer bloque vamos a hablar sobre Jack Kerouac, un célebre escritor norteamericano, quien naciera el 12 de marzo de 1922. Y también vamos a hablar de Charlie Parker, uno de los más grandes saxofonistas de la historia del jazz, quien muere el 12 de marzo de 1955. Coincidencias de la vida. Charlie Parker, inspiración de Jack Kerouac durante toda la gama de sus programas, de sus escritos, perdón. Y bueno, también Charlie Parker, inspiración de Julio Cortázar. Como que por ahí vamos a hilar un poco el tema de hoy, literatura y jazz. En el primer bloque, en el segundo bloque, bueno, pues vamos a hablar sobre una problemática que está ocurriendo no solamente aquí en el Ecuador, sino a nivel mundial, que es la gentrificación. ¿Qué será esto de la gentrificación? Si es que ustedes, amigos, pues ya lo saben. Buenísima onda y coméntenos qué es lo que conocen sobre este fenómeno de la gentrificación. Y pues vamos a conversar con Gaia Sartori, una amiga en Italia. Nos vamos a ir hasta Milán para conversar con ella y poder entender un poquito esa perspectiva también de un país que mucho no conocemos acá en el Ecuador, sobre este problema de la gentrificación. No les adelanto nada porque me gustaría como que desarrollarlo más en ese bloque. Saludarle a mi amigo Juan Manuel Santa Cruz. Juanito, gracias por estar conectado en el primer momento ya del Capulí Maduro en esta emisión de la Radio Atug. Buena onda también a los amigos de la Radio Atug, que cada día empiezan a tener más seguidores, los distintos programas entre redes, el programa deportivo de la Radio Atug que se emite los días lunes. Gente, les recomiendo que los lunes abran el link de la Radio Atug y escuchen pues el programa deportivo entre redes y en Canitas al Aire, el programa de los adultos mayores de Atucucho, que también está teniendo mucha onda, mucho pegue ahí en el barrio. Y pues el Capulí Maduro que se suma a esta experiencia de radio popular, de radio de la base. Y queremos anunciar también que próximamente vamos a tener otro programa en la Radio Atug. Así que a los que les gusta el rap,
el hip hop y los géneros urbanos, pues vamos a tener una sorpresa. Se avecina por ahí también un poco de música y de experiencias nuevas en el territorio de Atucucho, al norte de Quito. Para los que no conocen, pues una de esas laderas que se ven desde la avenida Occidental, ese es el barrio de Atucucho. Y bueno, la radio Atuj emitiendo desde el Rincón del Lobo. Eso, mis queridos amigos. Entonces, para no hacerlo largo este programa, y porque hay muchas cosas que compartir, especialmente poesía, música, jazz y también pensamiento crítico, vamos a dar inicio a este Capulí Maduro inicialmente vamos a hacer un pequeño corte musical. El día de hoy como que me ha dado ganas de poner musiquita más ochentera, más por ahí no tan punkoso el tema, ni es catalítico, así que vamos a irnos con algo de Radiohead. Habíamos escuchado antes a The Cure con la canción Pictures of You. Vamos ahora con Radiohead, High and Dry, y regresamos al Capulí Maduro ya para dar inicio a nuestra temática del día de hoy. Jumps in a week, bet you think that's pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. You kill yourself for recognition, kill yourself to never ever stop. You broke another mirror, you're turning into something you are not. Don't leave me high, don't leave me dry, don't leave me high, don't leave me dry. Conversation, you'll be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you got the world all so stacked. Spit at you, you'll be the one screaming out. Don't leave me high,
Advertencia. Este podcast no se hace con la finalidad de que le guste a alguien. Y en caso de que no le guste y le cabree lo que se dice aquí, apáguelo y váyase por la sombrita. No dejes que te roben las ideas. Regálalas. Sir Ken Robinson. Eso lo oí en el podcast del Arcángel Clan. Y así volvemos, gente, al Capulín Maduro Podcast, cuando ya van a ser 8:15 ahora de la noche acá en Quito, Ecuador. Y saludamos a la gente que ya se encuentra conectada al Capulín Maduro en esta fría noche quiteña que nos está recetando pues nuestro querido Quito el día de hoy. Una neblina espesa que se dibuja en mi ventana. Y la verdad que estamos con poncho, gente. ¿Y cómo están ustedes en esta fría noche quiteña? Quito convulsionado con su política. Estamos ya próximos a cerrar la campaña electoral y se nos viene alcalde o alcaldesa. Por ahí me llegó una encuesta, la última encuesta de un Data Analyze, se llama esta encuestadora. Primera vez que escucho, pero ¿qué le vamos a hacer? En teoría estamos con un empate técnico entre Paola Pavón y el Capi Zapata para la prefectura, y a 3 puntos nada más de diferencia Luisa Maldonado de Paquito, de Paquirri. ¿Qué opina la gente? ¿Será o no será? No sé, solamente lo comparto para que la gente también conozca estas encuestas de Data Analyze. Primera vez que escucho sobre esa encuestadora. Siempre los medios tradicionales te mandan las encuestadoras de siempre, ¿no? Que Sedatos, que yo qué sé, entre otras. Y bueno, les había dicho antes en el primer momento del Capulín Maduro que el día de hoy me gustaría hablar, dada la fecha, de uno de los más emblemáticos escritores norteamericanos, Jack Kerouac, y también de Charlie Parker, de ambos. ¿Por qué? Bueno, porque están conectados a partir de la literatura y de la música, y también porque anecdóticamente Jack nace el 12 de marzo y Charlie muere el 12 de marzo. Diferentes años, evidentemente. Incluso Kerouac escribe algo tras la muerte de Charlie Parker. Bueno, en este sentido, pues me gustaría un poco retratando primero al vagabundo, recordando al viajero empedernido, al escritor adicto, al tipo vívido y adicto a la vida, por así decirlo, que fue Jack Kerouac, un escritor norteamericano muy reconocido por haber sido parte de la enigmática generación beatnik. Y en esas búsquedas que uno a veces hace en el internet para preparar el Capulín Maduro, pues encontré un artículo que habían escrito en el diario El País a 20 años de su muerte, en 1989, 21 de octubre de 1989. Jack murió en 1969. Como verán, mis matemáticas todavía sirven. Entonces, como que por ahí el programa de hoy también. Y en ese sentido, pues me gustaría leer un pequeño fragmento de este texto que me pareció bastante bueno. Y también, bueno, poner un poquito de música, escuchar algo de poesía, quién sabe. Y bueno, para empezar, entonces, la figura de Jack Kerouac se reaviva a 20 años de su muerte, dice este artículo. Las reediciones de los libros más representativos del máximo exponente de la generación beat, que mezclaba marginación, bohemia, constatación, viajes, drogas, música, amor libre y misticismo oriental, vuelven a ocupar los estantes de las librerías. Aquí abro un paréntesis y debo de señalar que la literatura de Jack Kerouac evidentemente está también de moda ahora, no solamente por el auge de los hipsters, que vamos a hablar en el segundo bloque de ellos, un programa especial. Vamos a una temporada, vamos a hablar de los hipsters. Les tenemos un poco de fin teórico ahí a los muchachos. Cierro el paréntesis y vuelvo a hablar sobre Jack Kerouac, el eterno peregrinaje descrito en su obra On the Road, en el camino, se mantiene vigente a los 32 años de la publicación. Eso quiere decir ahora a los 52 años. Wow.
Jack murió un 21 de octubre de 1969 a los 47 años de edad de una hemorragia abdominal masiva, consecuencia de sus excesos con el alcohol, pero su carrera hacia la autodestrucción había comenzado mucho antes. En julio de 1947, Jack Kerouac atravesó Estados Unidos haciendo autostop, jalando dedo, como se dice en el argot popular, después de haber sido expulsado de la Armada norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial por su carácter esquizoide y haber trabajado como marinero mercantil, ferroviario y guardia forestal. De este viaje a través de los Estados Unidos nació On the Road, En el Camino, uno de los libros más vendidos de la literatura norteamericana, Biblia de la contracultura de los años 60 y verdadero manifiesto de la generación Beat, junto a los poemas de Ginsberg, Gregory Corso. Hoy la obra de Kerouac vuelve a despertar el interés de los jóvenes en particular. Aquí hago un corte y me salto a una parte que me pareció bastante buena, en la cual Kerouac define a sí mismo a su generación. Y él habla, en este sentido, de una especie de clandestinidad, como si fuéramos una generación de furtivos, frustrada, desencantada y pura. Así definía Kerouac a la generación Beat, que según un gringo, Peter Goodrich, que puta será, pero dice algo interesante, que es que la generación Beat era una influencia del movimiento dadaísta, de Gertrude Stein y de Henry Miller, y eso sí como que se puede sentir cuando lo lees, ¿no? En opinión de Eduardo Haro, también quién será, la generación Beat tiene sus raíces en el panteísmo de Walt Whitman y el pensamiento de Thoreau. Ahí sí me quedo corto porque he leído Whitman, pero Thoreau no mucho. Si es que ustedes lo han hecho, amigos y amigas, pues bienvenidos a esos comentarios al Capulí Maduro. Entonces vamos viendo ahí un tipo bastante inspirador, Jack Kerouac, quien su obra sirvió para todo el estallido de un movimiento contracultural, principalmente los beatniks y los hippies. Estos tipos pre-hippies, hablamos más o menos la década de los 50, que fue la nota fuerte de Kerouac principalmente, en una gran oleada pre-hippie en algún sentido, pero que después terminaría con el hippismo de los años 60. Aquí abro otro paréntesis y me gustaría como que señalar que Kerouac también tenía múltiples parejas entre hombres y mujeres, en ese sentido como que no se cerraba ante la experimentación también en el sexo. Evidentemente la generación de los hippies y la generación de los hipsters, los The Real Ones y todos los beats como que tenían una búsqueda de la libertad sexual, la libertad del cuerpo, y es así que entabla una relación Jack con algunos de sus compañeros escritores, ¿no? Uno de ellos, el conocido Neal Cassady, quien es Dean Moriarty en el libro En la carretera, ¿no? Quien representa. Entonces una anécdota súper fuerte tiene que ver con la muerte de Cassady, quien es encontrado sin vida junto a la vía de un ferrocarril a consecuencia de mezclar trago y drogas como loco, y pues evidentemente que eso afectó a Jack al punto de que decide, no sé si decida, pero 21 meses seguidos de alcohol sin censura, que lo lleva pues a concretar su muerte dada una intoxicación alcohólica, un derramamiento de sus tripas literalmente. Entonces, ¿quién quita? El muchacho Jack también tenía relación con Neal, no sé, no hay teoría que se me ocurrió ahora. Nada más. Entonces, un poco claro quién era Jack Kerouac, y ahora me gustaría que lo escuchen recitando un poema que le escribe a Charlie Parker y con una musicalización de Parker. Después vuelvo para hablar ya un poco más sobre la obra en sí de Jack, no necesariamente sobre su biografía, que es una biografía vasta. Bueno, para conocer la vida de Kerouac hay que leer sus libros. Es un escritor autobiográfico y bueno, hay que darle pues ahí a la pero es tan importante leer a la generación en general.
También hay unos escritos muy lindos de Allen Ginsberg, que también tuvo una relación con Kerouac. Entonces como que se genera un momento bastante creativo, experimentador de la literatura, ¿no? Entonces vamos a escuchar ahora a Jack con esta canción y regreso para hablar sobre su obra y ya también para hablar sobre Charlie Parker. Entonces, ahí va. Charlie Parker looked like Buddha. Charlie Parker, who recently died laughing at a juggler on TV after weeks of strain and sickness, was called the perfect musician. And his expression on his face was as calm, beautiful, and profound as the image of the Buddha represented in the East. The lidded eyes, the expression that says, all is well. This was what Charlie Parker said when he played, all is well. You had the feeling of early in the morning, like a hermit's joy, or like the perfect cry of some wild gang at a jam session, wail, whop. Charlie burst his lungs to reach the speed of what the speedsters wanted, and what they wanted was his eternal slowdown. A great musician and a great creator of forms that ultimately find expression in mores and what have you. Musically as important as Beethoven, yet not regarded as such at all. A genteel conductor of string orchestras, in front of which he stood, proud and calm, like a leader of music in the great historic world night, and wailed his little saxophone, the alto, with piercing clear lament, in perfect tune and shining harmony, toot, as listeners reacted without showing it, and began talking, and soon the whole joint is rocking and talking, and everybody talking, and Charlie Parker whistling them on to the brink of eternity with his Irish St. Patrick batoodle stick. And like the holy mists, we blop and we plop in the waters of slaughter and white meat and die one after one in time. And how sweet a story it is when you hear Charlie Parker tell it, either on records or at sessions or at official bits and clubs. Shots in the arm for the wallet. Gleefully he whistled the perfect horn. Anyhow, it made no difference. Charlie Parker, forgive me. Forgive me for not answering your eyes. For not having made an indication of that which you can devise. Charlie Parker, pray for me. Pray for me and everybody. In the nirvanas of your brain where you hide, indulgent and huge, no longer Charlie Parker, but the secret unsayable name that carries with it merit, not to be measured from here to up, down, east or west. Charlie Parker, lay the bane off me and everybody. Y ahí escuchábamos nada más. Este es un anuncio sobre una herramienta de gestión de proyectos llamada Monday.com. Así Y le vamos a cobrar a Monday.com una regalía por haber salido en el Capulí Maduro. Y bueno, saben ustedes que utilizamos el YouTube. Esa es nuestra biblioteca, nuestra filmoteca, nuestra musicoteca. Y creo que la de muchos. Yo no tengo Spotify. Me parece que el Spotify es ya demasiado. Como que prefiero buscar en el YouTube. Y se cola la publicidad. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, les decía que ahí estábamos escuchando a Jack Kerouac recitando un escrito, un poema que pues dedica a Charlie Parker, el gran jazzista, el gran saxofonista, maestro. Y bueno, hablando de maestros, bueno, estamos hablando también de Jack Kerouac primero.
y la poesía, no sé si es que ustedes sintieron, es como que un canto, acompaña, es rítmico, es onomatopéyico. Eso quiere decir que emula los sonidos del jazz. La trompeta, la poesía, la palabra, la frase cortante, lo anecdótico de las calles, esa forma en la que Kerouac sentía cómo se desparramaba su cuerpo a través de las palabras y de las notas del jazz. Me parece muy, muy genial, y bueno, en ese sentido me gustaría también reseñar un poco la obra de Kerouac, más allá de su vida, como les decía. Aprovechar la pausa antes de empezar para saludar a los amigos que se conectan al Capulí Maduro. Lili de Tulcán, la vasta audiencia tulcaneña del Capulí Maduro, y saludar a mi amigo Cristian Benavides también, que no me escucha nunca, pero bueno, no importa. Un abrazo ahí al brother que está en campaña y que le vaya muy bien en su lead electoral. Eso, y entre comillas, anecdótico hablar de estos dos maestros después de un chuchaqui mortal, en la que casi entregas el hígado al asfalto, y la verdad, un dolor de la conciencia que te curte y te dice: ¿hasta cuándo, padre Almeida? Entonces vamos a hablar sobre Jack Kerouac y su estilo literal. El gran versero, lo llaman también al maestro. En su introducción a la escritura de la Dorada Eternidad, es un libro de Jack Kerouac, se escribe cerca de 66 poemas que integran la manera de escribir un texto de Kerouac que tiene una búsqueda en el sutra budista. Esto lo integra gracias a que el poeta Gary Snyder en 1956 le sugiere que escriba un texto a manera de un sutra. ¿Qué es un sutra? Bueno, el sutra es un discurso por el que Buda o alguno de sus discípulos expone sus enseñanzas de forma que el conocimiento alcanza una realización espiritual y una iluminación. Snyder y Kerouac ese mismo año se van a acampar a la Sierra Nevada, en California, donde además de ejercicio físico, meditaban y conversaban sobre algunos aspectos del budismo, experiencia que Kerouac revive en este libro que se llama Los Vagabundos del Dharma, que es uno de los libros que más me gusta y que lo recomiendo fervorosamente la lectura. Aquí aparecen dos personajes, Jeffrey Ryder y Ray Smith, los alias Jeffrey Ryder, Kerouac, Ray Smith, Snyder. En este libro pues se descubre una búsqueda no solamente poética, sino también rítmica. Bueno, la poesía y el ritmo están muy conectados, son casi hermanos. El ritmo marca mucho el tempo y la entonación de las palabras y la búsqueda de algo mucho más estético también en la forma en la que se expresan las letras, ¿no? Y bueno, Kerouac como que lo entiende muy bien, y es en este libro donde yo leí por primera vez los haikus de Kerouac, que me gustaría leer un haiku de Kerouac ahora. Los haikus son esos pequeños frasecitas japonesas que se repiten a manera como de repetición tántrica, mántrica, como sea, y la verdad que en algún momento también te llegan, ¿no? Y este haiku dice: abeja, ¿por qué estás mirándome fijamente? No soy una flor. Y ahí está Kerouac, en su dimensión más profunda y espiritual, un tipo de trabajo espiritual, ¿no? Quizás embadurnado mucho por el alcohol, pero la verdad que tiene en este libro principalmente una dimensión muy linda que la recomiendo revisar. Perdón. Continúo con esta reseña que la saco del Clarín de Argentina, que bueno, hace pues justamente un homenaje a Kerouac en este día para con su nacimiento, ¿no? Entonces, esta introducción sobre Kerouac
habla de un poeta estupendo y de una escritura a prueba de balas, una escritura que busca más bien construir textos particulares, una prosa versificada, ¿no? El corte de las líneas es intencional o arbitrario, se pregunta el tipo que escribe este texto. ¿Cuál es la inspiración que da forma a ese ritmo del que hablábamos y que escuchábamos, ¿no? Los poemas del libro son formas en las que se despliega una idea, como se despliega una voz en un momento dado, único, irrepetible, a una manera de variaciones o de improvisaciones sobre la dorada eternidad, ¿no? Estos conceptos también que me parecen súper interesantes. La dorada eternidad es dicha suprema, uno, cosa que no es, eterno éxtasis, en la virtud de no apegarse a nada, donde nada nunca aconteció. Fragmentos de la literatura de Kerouac que hablan de un concepto abierto a recibir todas las definiciones espontáneas que pueda hacer él sobre un tema, sobre la vida misma, y de esta manera también incorporar referencias como la Biblia y textos aborígenes, el Gran Coyote. Kerouac vivió mucho tiempo en México y tomó San Pedro, también peyote, y seguramente el Gran Coyote viene de eso, también en las culturas chinas. Bueno, Kerouac improvisa sobre la dorada eternidad como un yacero lanzado al abismo. Un Kerouac que entiende a la literatura como un producto que se convierte en una actividad. ¿Cuál es la enseñanza? Nunca existió. Imposible que no exista la recompensa. Escribe Jack. La escritura de la dorada eternidad es un libro ejemplar que permite acceder a algo más idiosincrático de Kerouac. En este sentido me voy a permitir leer un poema, ya no un haiku, de Kerouac, algo un poco más, no sé, permitirse también un poco jugar con el ritmo, creería, ¿no? Kerouac pensaba en ese sentido del ritmo, ¿no? O no lo pensaba, no sé. En tal caso, el poema número 42 de este texto, La dorada eternidad, dice: ¿acaso piensas que el vacío del firmamento alguna vez se desmoronará? Todo niño pequeño sabe que todos irán al cielo, sabe que nada nunca aconteció. No es saber realmente que nada nunca aconteció, es la dorada eternidad. En otras palabras, nada puede compararse con decirle a tu hermano y a tu hermana que lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que habrá de suceder realmente nunca sucedió. No está sucediendo realmente y nunca habrá de suceder. Solo es la dorada eternidad. Nada nunca nació, nada jamás morirá. Realmente, incluso ni siquiera sucedió que te enteraste de la dorada eternidad a través de la lectura accidental de esta escritura. La cosa es sin duda falsa. No existe ninguna advertencia emanada de la dorada eternidad. Haces lo que quieras. No sé, Jack, su forma de expresarse y la forma de entregarte algo muy lindo que es esta idea, ¿no? Que la dorada eternidad, o estos haikus, ¿no? Chiquitos que me parecen muy inspiradores, son imágenes muy, muy bonitas, ¿no? Todo el día llevando un sombrero que no estaba sobre mi cabeza. Inocencias de un viajero que a lo mejor perdió su gorra, ¿no? Se le fue en el viento. Suele suceder perder gorras. ¿Cuántas gorras se han perdido? Otro haiku, ¿no? Luna llena en los árboles, cruzando la calle, la cárcel. ¿Qué es un arcoíris, Señor? Un aro para los humildes. Pensamientos que te inspiran y que te permiten entender un poco el corazón detrás del hombre, de Jack Kerouac. Nada más comentarles ahora que nos vamos a ir con Charlie Parker y vamos a poner una canción de Charlie Parker que se llama Ornitología. Ornitología de Bird Parker, le decían pájaro Parker, Bird. Y esta canción se llama Ornitología y es una de las tantas canciones que están citadas en el libro En la carretera de Kerouac. Particularmente de esta canción es increíble la onomatopeya que empieza a escribir Jack, ¿no? Sobre la trompeta.
una musicalidad que realmente se puede bailar en la literatura de Kerouac. Y bueno, a partir ya de la ornitología de Charlie Parker, nos vamos ya a meter en el mundo de este jazzista de Charlie Parker, quien muere un 12, ahí ya hasta dudé, 12 de marzo de 2019. Charlie Parker muere 12 de marzo de 1955. Jack Kerouac nace un 12 de marzo de 1922. Ambos terminan en números repetidos. Ya me pongo cabalístico, 22, 55, 12. Bueno, ¿qué será que es lo que pasa en este Capulí Maduro que ya se pone místico? Entonces vamos con la ornitología de Charlie Parker, y por acá ya me están sugiriendo algunas cositas de música. Vamos a saludarle al Emilio, brother, ¿sabes? Ya vamos a poner musiquita también de cómo es la huevada y notas por el estilo. Saludos al Pupilo también, que se conecta al Capulí Maduro, y seguramente que le gustará el programa de hoy. Entonces nos vamos con la ornitología de Parker, y ahí va. Advertencia. Este podcast no se hace con la finalidad. Bueno, fallas técnicas, amigos. Ya saben cómo funciona esta nota del podcast. Sin falla técnica no es el Capulí Maduro, así de sencillo. Nada, seguir con el programa, poniéndole onda y escuchando un poco de jazz, hablando de Charlie Parker y de Jack Kerouac a 12 de marzo. Hace fechas lindas, ¿no? Para festejar y tomarse un poquito de brandy o de, no sé, lo que prefieran tomar en esta noche fría quiteña, y para los que estamos tomando agua, salud. No se puede hablar de estos muchachos así nomás. Es así que quisiera invitar a una tercera persona, a otro de los grandes escritores de la literatura mundial, a
Cortázar. ¿Por qué? Bueno, porque a Cortázar le encantaba el jazz. A Cortázar era un trompetista ahí, para los que no sabían, tocaba la trompeta. Y también escribe un texto sobre el gran Charlie Parker. Entonces, para poder hablar de Charlie Parker, vamos a leer algo referido a Cortázar. Y así toca para poder hablar y conectar las historias de estos grandes, de la música, del arte, de la cultura en general. Refrescamos. Y bueno, Charlie Parker, por Julio Cortázar se llama este pequeño texto que me gustaría compartir con ustedes, mientras también se puede lanzar por ahí cualquier comentario. La muerte improvisó un final extraño pero armónico con lo que había sido su vida para Charlie Parker. Murió de un ataque al corazón en plena carcajada, sentado frente al televisor en la suite de un hotel de una aristócrata blanca de mediana edad, mientras veía un programa musical. Tenía 34 años y los órganos de un hombre anciano, consecuencia de las drogas y el alcohol. Parecía que el tiempo hubiera pasado por él más rápido que por las manillas del reloj. El tiempo, a fin de cuentas, fue lo que le pasó por encima, como una apasionadora mitológica y contradictoria. Su corazón explotó, exhausto de paradojas temporales. Se celebró por él un funeral cristiano, a pesar de su conocida aversión por todo lo celestial. Había sido uno de los mejores en el saxo alto jamás escuchados, revolucionando el jazz clásico, abriendo las puertas del bebop y proporcionando, sin saberlo, una de las mayores joyas literarias del siglo pasado. No se puede escribir sobre Charlie Parker, digámoslo cuanto antes, y lo hacemos ya tarde, entrados en este segundo párrafo. No se puede escribir sobre Charlie Parker después de haberlo hecho Julio Cortázar, porque todo lo que se puede expresar sobre los significados de Bird y su música está escrito de la más bella manera posible en El Perseguidor, el largo relato que Cortázar escribió después de la muerte del saxofonista. Empieza bien el texto, me gustó la forma en que la escribe este muchacho, es un blog ahí, Drugstore Mag, Drugstore, tiene una inspiración, joven. ¿Cómo seguir entonces este artículo? Después de que el cronopio mayor lo dijese todo, solo se puede continuar con la conciencia y el aviso de que el resultado no será más que un vago agradecimiento por dos genios desaparecidos, tres si lo sumamos a Kerouac, el maestro, una divagación nostálgica, acaso una nota en un diario violado. Enfrentados a tal destino, vayamos a su conquista. El tiempo, ese maldito cirujano, ese secuestrador inclemente, es el motor del Perseguidor, el conflicto del que nace la música de Charlie Parker y que finalmente también el asesino del genio. Cuando Charlie Parker murió, el 12 de marzo de 1955, Cortázar se encontraba en búsqueda de personaje para su historia sobre tal concepto y sus diferentes formas de sustanciarse en las personas. Es una especie de llave a la eternidad. Cortázar andaba buscando personaje para un hombre que poseyera la suerte y la desgracia de experimentar a menudo tales saltos, y todo el mundo entenderá que no estábamos hablando de una trama fantástica de viajeros temporales. Necesitaba un artista, un ser con una capacidad tal de imaginar que se viera obligado a salir con el Cronos, de salir del tiempo, el tiempo con el nombre del dios griego, a la eternidad, del tiempo a la eternidad. Pero no lo encontraba, no se decidía hasta que el diario le trasladó al fallecimiento de Charlie Parker allá en Nueva York. Había encontrado a su héroe. En este sentido escribe El Perseguidor, un texto genial que lo deberían, para aquellos que les gusta Cortázar, si es que no han leído El Perseguidor, pues hay que escuchar El Perseguidor, así que si es que no se escucha, si es que no se lee El Perseguidor, perdón, estamos mal ahí, principalmente porque también a aquellos que les gusta Rayuela, que está de moda Rayuela, es el libro favorito de todos ahí, principalmente en la Floresta de Quito, pues hay que leer El Perseguidor justamente por lo que sigue. El Perseguidor es Johnny Carter, alter ego de Charlie Parker, y la historia, la de los últimos avatares de un genio del jazz destruido por las drogas y las dudas metafísicas.
la de los efectos de un talento desbordante en una mente común. El retrato que Cortázar hace de Carter, que es Parker, es de una profundidad abismal. Presenta al músico terrenal, al ateo místico, al genio inconsciente, al pobre diablo. Pero el retrato o el paisaje de más repercusión que el argentino dibuja no es el del protagonista superlativo, sino el de París nocturno e intelectualizado, el de los cafés del humo, la mala conciencia pequeña burguesa de los tipos como él, perseguidos de gente mundana pero misteriosamente excepcional como Johnny o como la maga, personajes que aparecen en El Perseguidor. Porque si hay algo que agradecer a Charlie Parker es que propiciara la eclosión del mundo de Rayuela, así lo dice en este artículo, y el propio Julio Cortázar lo reconocería. Fíjate, me di cuenta hace muchos años después que si yo no hubiera escrito El Perseguidor, habría sido incapaz de escribir Rayuela. El Perseguidor es la pequeña Rayuela, así lo dice el mismo Julio. No se puede escribir sobre Charlie Parker, la verdad que no está en ninguna parte poder llegar a hablar de tal figuras en la historia de la música y del jazz, pero en algún sentido solo te puedo dar las gracias. Así dice este texto que finaliza así. Y bueno, en este sentido también a mí me gustaría agradecer a Charlie Parker por Julio Cortázar y también a Jack Kerouac por Charlie Parker, y entre todos somos amigos. Nada más, gente, así termina también mi homenaje a estos dos grandes de la historia, de la música y de la literatura, Jack Kerouac y Charlie Parker. Saludar a la Anita Wills, que también se suma a la audiencia del Capulí Maduro allá en Tulcán. Finalizar entonces, poner algo de Charlie Parker para cerrar este bloque, y ya regreso para hablar sobre el segundo tema de este Capulí Maduro de martes, sobre algo que tiene que ver un poco también con el mundo del jazz, pero desde el lado negativo, la gentrificación. ¿Qué pasa con la gentrificación? No sé si es que ese es un tema que está debatiendo, se está debatiendo en la campaña. No sé si es que hay algún candidato que esté hablando sobre los procesos que se vienen de gentrificación en el centro histórico de Quito, con el auge del metro, cositas que por ahí a veces las tenemos despistadas, pero que el Capulí Maduro les recuerda que existe la gentrificación. Y bueno, ese es el tema que continúa a continuación, para ser de redundante, y nos conectaremos con Gaia. Ella está en Italia. Y bueno, vamos con All the Things You Are.
también hay mujeres Cada día policías, utiliza mujeres presidentas, mujeres violentas, mujeres autoritarias, mujeres opresoras, mujeres machistas y mujeres fascistas. Por un feminismo popular, anarquista y libre. Estás aquí en Capulí Maduro, el podcast. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure, porque es de buena marca suizo con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj.
Ahí regresamos, amigos y amigas, a este Capulí Maduro de martes. Estamos en la onda de la Radio Atug, ya con mucha buena onda para empezar este segundo bloque del Capulí Maduro, que vamos a entrevistar, conversar con Gaia, una amiga de Italia, quien nos viene a contar un poco qué es lo que está pasando en los barrios de Milán, principalmente en el barrio donde ella vive. Una temática que me llama a mí la atención y que me interesa conversarla, pues creo que estamos ya muy próximos a la inauguración del metro de Quito, aquí en Quito, para ser redundante, y evidentemente que eso va a traer consigo una mayor presencia de marcas multinacionales, transnacionales, restaurantes, cadenas de modas en el centro histórico, ¿no? El ejemplo de San Telmo en Argentina me parece que es muy próximo a lo que podría suceder en el centro de Quito si es que no existe pues una correcta administración pública y también empoderamiento y organización de las clases y de la base popular. ¿Qué pasa con los vecinos? Entonces, un poco como que me parece, para poner un tema más de debate, de discusión, ¿qué pasa con la gentrificación? ¿Qué es esto de la gentrificación? Un término que es como proponer que los habitantes tradicionales de los barrios históricos, por condiciones de pobreza, de marginalidad, incluso de mendicidad, tengan que salir de sus casas que han vivido familias durante décadas, durante incluso muchísimo tiempo, tengan que verse obligadas a salir por un proceso de reordenamiento del barrio o de embellecimiento de alguna calle, o simplemente porque grupos capitalistas van y compran casas antiguas para construir hoteles y también bares y galerías y cines. Entonces hablamos de como que de una refundación de los barrios tradicionales. A mucha gente le parece muy bueno que barrios como La Floresta o como San Marcos tengan ahora mayor vida en lo que refiere al arte y a la cultura burguesa, elitista. Y bueno, otros cuestionamos de que esa nueva arte elitista y burguesa pues ha generado que la tradición y la cultura popular pues esté en soletas en esos territorios principalmente. Y no solamente eso, sino también factores económicos que realmente afectan. Un arriendo en San Marcos pues parece que no es muy barato en la actualidad, sabiendo de que es un barrio tradicional del centro histórico de Quito y cuya presencia en el imaginario de todos los quiteños pues mucho refiere. Entonces me gustaría conversar en este sentido o presentarles a ustedes la entrevista que tuve con Gaia esta tarde, porque ella está en Italia y ahorita son como las 3 de la mañana. Entonces nos conectamos por la tarde y conversamos ahí un ratito con ella. Ella viene de un movimiento de ocupas en la ciudad de Milán y hay una perspectiva bastante interesante de lo que podría también ser una vía hacia la resistencia, hacia la organización, sabiendo de que es muy lucrativo sacar a los pobres de lugares turísticos como el centro histórico de Milán o como el centro histórico de Quito o como el centro histórico o en Barcelona. Hay barrios gentrificados, pero desde una perspectiva muy siniestra, inclusive también, bueno, en todo el mundo, diría yo, el fenómeno de la gentrificación. Un fenómeno que tiene como principales actores a nuestros amigos los hipsters, quienes son los encargados de llevar esa nueva estética, de llevar esos bares, esa cerveza artesanal a barrios como La Marín. No sé si han ido ustedes al Bandido Brewing, una cerveza deliciosa, recomendadísimo. Sin embargo, tiene ese efecto de gentrificación, o también lo que sucede ahora en el barrio de San Blas, por ejemplo, en la calle de la Plaza de Belmonte de Toros. Ustedes pueden ver ahí ya un territorio bastante gentrificado, con la presencia mayoritaria de turistas que habitan y residen en estos hostels y que también, bueno, pues traen mucho dinero. De eso, pues, Gaia nos va a contar también un poco la experiencia de lo que sucede en Milán. Y también la forma en la que nosotros podamos entender de mejor manera críticamente esta gentrificación de los barrios históricos de las ciudades. Sin más, pues vamos a ir con la entrevista de
de la Gaia. Ella habla un español con un poco de italiano, así que es muy bonito escucharlo y también a veces un poco complicado entenderlo, pero seguramente, Gaia querida, vas a escuchar esto a continuación porque vas a escucharlo en diferido, así que un saludo para ti. Y bueno, vamos a poner entonces la entrevista y volvemos después de 20 minutitos, gente, que termina la entrevista. Gaia se manda una sugerencia musical alucinante al final, no se la pierdan. Vamos entonces con la entrevista. Y ahora volvemos, queridos amigos y amigas, y estamos conectados a través de la magia del Skype con Italia, con una querida amiga, Gaia, quien nos va a compartir un poco sobre su experiencia, sobre lo que está sucediendo también en Italia. ¿Qué sabemos nosotros de Italia, gente? No sabemos mucho. Y en ese sentido, pues, gracias, Gaia, por aceptar la invitación a esta pequeña entrevista, que más que entrevista es una conversación contigo. ¿Cómo has pasado? ¿Qué tal por allá? Muchas gracias a vos que me estás entrevistando. Y bueno, yo actualmente vivo en Milán, al norte de Italia. Y bueno, mi ciudad, yo nací aquí y estudié aquí. Y bueno, y mi ciudad es una de las más ricas de Italia, pero lo que sobre todo la gente se olvida es que también Milano fue una ciudad muy con barrios populares y que ahora están desapareciendo. Los barrios populares y la clase popular no tiene que verse en la ciudad, especialmente en el centro de la ciudad. Lo que pasa es que el centro se está alargando, enlargueciéndose y se va comiendo lo que es muy auténtico. Y yo vivo en un barrio que ahora, bueno, alrededor de los años 40, 50 y 60, bueno, había mucha inmigración del sur de Italia hasta el norte. Y bueno, y este barrio siempre fue un barrio de acogida, de donde todas las personas de distintas clases pudieran vivir acá, bueno, para los precios y porque estaba alrededor del centro. Y lo que pasó desde de 20 años ahora, hay que claramente la población migrantes, no del sur de Italia, pero de África del Norte, de Asia y, por ejemplo, de Latinoamérica, es muy fuerte. Y esto siempre, bueno, todas estas poblaciones convivió bastante bien. Y lo que pasa es que hace 5, 7 años empezaron a descreditar este barrio como peligroso, como que necesitaba una recalificación y bueno, que nosotros conocimos como gentrification. Y este sistema fue que claramente hay muchísima militarización. Aquí antes los inmigrantes sin papeles pudieron vivir bastante tranquilamente y ahora no. Y bueno, había como relaciones auténticas del bajo, populares, y por ejemplo las platitas y los parques eran vivos y por ejemplo, sin paredes, sin muros. Y ahora vamos mirando que hay un cambiamiento para mí y para algunos de los habitantes que siguen viviendo aquí. Es un cambiamiento bastante negativo porque se acompaña también con el aumento de los precios. Han llamado este barrio con un nuevo nombre, por ejemplo, que va a imitar los barrios de Nueva York, por ejemplo. Ahora todo se hace con el brand en inglés. Ahora este barrio casi todos ponen la publicidad, todos lo llaman NOLO, North of Loreto. Loreto es una plata
que está cerca y bueno, ahora no se llama, este barrio no se llama más Via Padova, Via Lemonza y todos los nombres de las calles. No, ahora se llama Nolo, también hay Solo, South of de La Plata y todo eso se va a acompañar con, por ejemplo, una expulsión de los migrantes y de la gente que vive, claro, que tiene condiciones de vida baja y no pueden pagar, por ejemplo, sus viviendas porque los precios están saliendo muchísimo, están aumentando. Estamos observando lo que viven acá. Por ejemplo, es que muchas personas que están en alquiler no están renovando el alquiler porque, por ejemplo, está empezando el business del Airbnb y porque Milano también es la ciudad de los eventos, como que hay 4 o 5 eventos de una semana por año y todos están enloqueciéndose porque prefieren alquilar por una semana a precios exorbitantes y no a gente que vive acá y que estuve viviendo desde años. Y lo mismo se ve con las oficinas, con los barecitos, con los precios. Por ejemplo, yo vivo arriba de 2 bares que, por ejemplo, para un vaso de vino tinto es como 2,50 € y para Milán no es, bueno, es muy económico, pero ahora están cerrando porque hay otros 3 bares, no uno, pero 3 bares que están, por ejemplo, un vaso de vino está desde 5 hasta 7 euros. Y bueno, y todo esto nosotros estamos observando. Muy bien, un gran panorama que nos ofrece Gaia, que nos brinda de una perspectiva del barrio. Bueno, y en ese sentido también mencionarle a Gaia que esta radio es una radio barrial, es una radio comunitaria que hay aquí en un barrio que se llama Atucucho, aquí en Quito, Ecuador, que tiene condiciones muy diferentes a las de Milán. Este barrio es un barrio muy popular, es un barrio condicionado a ser periferia. Pero me parece muy interesante lo que nos brinda Gaia, lo que nos trae ella desde Italia, una realidad que también la vivimos aquí en Ecuador y que en muchos países la viven, que es esto de la gentrificación. Algo que Gaia nos lo explica desde su diario vivir, que nos cuenta cómo era antes el barrio, hace 40, 50 años, y cómo ahora ha sido en algún sentido modernizado, puesto en onda, embellecido y también vaciado de sus habitantes tradicionales por hoteles, para turistas y una gran cantidad de cosas lucrativas. Ahí hay una perspectiva ideológica, el capitalismo, que tiende a vaciarlo de sentido todo y a ponerle un precio. ¿Qué opinas tú, Gaia, de esto que estoy comentando? Y no sé si es que quisieras un poco explicar más a la audiencia qué es lo que sucede en Milán. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, sobre todo porque nosotros aquí en Milán estamos observando, por ejemplo, la complicidad de los privados y del público. Porque, por ejemplo, en Italia, bueno, yo no sé cómo es ahí en Ecuador, pero, por ejemplo, años pasados había un montón de casas populares donde también la gente que no podía pagar un alquiler, había como una lista donde bastante fácilmente podía tener el acceso para una casa o para un departamento. Una casa proyecto, una casa ocupa. Exacto, no tanto casa ocupa, pero como que el gobierno de la ciudad podía dar casas del pueblo para vivir. Ahora lo que pasa es como que después de casi 25 años de derecha al gobierno, especialmente del gobierno municipal de la ciudad, esto no tenemos más. Entonces, hay una necesidad de casa muy, muy grande y claramente cuando hay un montón de gente que necesita una casa y no la tienes porque el gobierno municipal vendió la mayoría de las casas populares a agencias inmobiliarias o a privados para obtener dinero.
Pero lo que pasa es que ahora hay un montón de gente, migrantes, pero no solamente migrantes, porque normalmente acá la política dice siempre que es para culpa de los migrantes que llegan, que nos roban el trabajo y que nos roban la casa y que no tenemos que sustentarlos, pero no es así absolutamente, donde hay una privatización de todo lo que antes era público, populares, donde había una lógica que no solamente quien tiene dinero puede tener acceso a la ciudad, acceso a la salud, acceso a la instrucción, acceso a la casa o a la vivienda. Ahora todo eso se va rebaltando. Entonces, si no tienes un trabajo, no tienes dinero, no puedes tener una casa, ni te van a alquilar. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los inmigrantes están viviendo, y esto también es lucrativo, por ejemplo, en un departamento de 2 cuartos en 10 personas. Y esto no es vivir y tampoco es sobrevivir. Esta es la necesidad y de casa y también de vivir, pero la gente no puede. Y yo, por ejemplo, en esta ciudad digo siempre que el problema es la privatización y el dinero que va a mover todo. Pero Sí. claramente no, por parte de los habitantes, y también yo, a nosotros no está bien. Y por eso creo que necesitamos una organización barrial del Bajo para dar una respuesta colectiva. Muy bien, hacia eso justamente, hacia ese punto justamente quisiera dirigirme, pero antes de eso me parece importante también para que la gente que nos escucha, que podamos contextualizar un poco este problema de la gentrificación aquí desde Ecuador. En el centro histórico de Quito pasa algo parecido a lo que sucede en Milán. Son grandes, no sé, agentes de moda, yo les digo, son hipsters, personas que Sí, tienen... también aquí nosotros decimos aquí como para decir, vos sos hipsters y algo así. Sí, Sí, pero o sea, tiene que ver con esta visión cool de muchas cosas en la que actualizan casas muy muy viejas, le ponen una galería, venden cerveza artesanal y a partir de ahí, bueno, pues empieza a filtrar personas que no eran habitantes originarios de los barrios. Aquí en el centro histórico sucede que el centro histórico de Quito tradicionalmente muy peligroso. Entonces, como una política de seguridad, se empiezan a intervenir barrios como el barrio de San Marcos, por ejemplo, o como el barrio de San Roque, y se empieza a poner también bares y gente con muchos recursos a deshabitar, comprar casas y deshabitar a sus habitantes tradicionales. Evidentemente se ha muerto la cultura popular o está en proceso de extinción y eso me parece a mí que es muy ávido, el capitalismo sabe hacerlo muy bien, que es anular las culturas para poner una cultura un poco más naif, un poco más de élite, costosa, para que la gente con un cierto sentido estético o que disgusta de lo popular pues empiece a ponerse en esos lugares y a brindar cultura también, muy elitizado todo, ¿no? Eso pasa un poco aquí en Ecuador. La situación, un poco como que se contrasta, es que la organización popular en nuestro caso se encuentra un poco debilitada. No sé, cuéntame cómo se encuentra la organización en Italia y cómo podría también servir de ejemplo para nosotros acá en el Ecuador. Y bueno, esto pasa también aquí. Por ejemplo, vos hablaste sobre el tema, por ejemplo, del arte que la llevan de afuera adentro del barrio personas que no son del barrio. Es lo mismo también aquí en mi barrio donde vivo, pasa lo mismo. Y sobre todo con el tema del arte, de las galerías y también, por ejemplo, del arte murales. Y entonces, por ejemplo, volviendo al discurso, bueno, al tema de la casa, voy a decir solo una cosita y para hablar después de la organización y de una respuesta Sí, popular. cómo Que, por combatir a ejemplo, los hipsters en otra, también resulta bonito decirlo así. sí, es que mucha gente, si no tiene casa, si no tiene trabajo y nadie se
ocupa y se preocupa de ellos, bueno, hay también personas que van a ocupar casas. Y bueno, yo hago parte de un colectivo que decidió con otros migrantes y también italianos de ocupar 3 edificios vacíos desde años del municipio y también privados. Y por eso hacemos como iniciativas y sobre la sensibilización del tema de los migrantes, del tema de la vivienda y ahora también del arte y del tema de la gentrificación. En tema de qué hacer, cómo podemos enfrentar esto, lo que está pasando en muchos barrios de mi ciudad y también en Italia, porque yo ahora estoy hablando de un chiquito barrio en Milán, pero lo mismo va a pasar en muchos otros barrios de la ciudad. Y por eso nosotros estamos en contactos con otras organizaciones y colectivos que se van batiendo contra a este y hacemos como por ejemplo manifestaciones y hacemos como comidas sociales en las plazas para recuperar y vivir espacios públicos y abiertos que los políticos quieren, donde quieren poner policía, que todo tienen que cerrarse en casa y no salir porque está peligroso, y nosotros decimos exactamente el opuesto, que la gente tiene que vivir en la calle, tienes que encontrarse, tienes que tener relaciones, hablarse y organizarse. Y algunos de nosotros que vivimos aquí empezamos hace algunos meses a organizar un cine debate como herramienta de discusión y claramente de debate sobre este tema, porque tengo que decir que hay personas críticas y en contra de la gentrification, pero al mismo hay también mucha gente del barrio, no solamente no del barrio de afuera, pero también del barrio, que superficialmente a ellos está bien esta gentrification, porque piensan que quien tiene una casa suya, el valor de la casa va subiendo, entonces puede venderlo, y que, por ejemplo, que hay más seguridad y que será, pero todo con la mirada de obtener dinero, siempre más. Entonces, nosotros con este cine debate intentamos discutir con las personas que llegan y está viniendo mucha gente a mirar documentales. Estamos intentando de decir, bueno, está pasando esto, pero ¿para quién está pasando esto? ¿Y en qué precio? ¿Para quién? ¿Y qué son los actores que van obteniendo beneficio de esto? Porque no somos los que viven acá desde cuando nacieron, esto es. Uh-huh. Algo como que me gustaría mencionar, no sé si leíste, pero en San Telmo, en Buenos Aires, sucedió que la feria de los domingos, tú te lo recordarás, fue intervenida por la policía, y los artesanos callejeros que siempre habitaron esa feria, pues censurados, y algunos de ellos golpeados y puestos en la cárcel, ¿no? Todo con la excusa de que ahora las artesanías tienen que comprarse en anticuarios, en grandes boutiques muy lujosas, muy lindas, que ahora San Telmo es un barrio súper lindo, ¿no? Con unas boutiques hermosas, unas veredas más mantenidas. Los borrachitos ya no están ahí, están en otra parte. Y claro, muchas veces la gente como que cree que es positivo que los barrios se gentrifiquen, porque evidentemente que se ponen, entre comillas, más seguros, porque la gente ve que tal vez está mejorando la apariencia, pero en realidad está sucediendo una usurpación, es un saqueo de la tradición y de todo lo que puede brindar un barrio popular. Sabemos las ventajas de vivir en comunidad y más que todo organizado. En ese sentido, como que sí es bastante preocupante también cómo la gente del común a veces que no
que no está tan al tanto de estos temas, como que se siente un poco a favor de la gentrificación. ¿Sí? ¿Pasa algo parecido en Milán? ¿Cuál es la respuesta de la prensa o del común de la sociedad? También me gustaría escuchar. Bueno, la prensa está totalmente a favor de la transformación que están pasando muchos barrios populares, porque es una prensa burguesa, porque es una prensa que tiene que sostener lo que la política está haciendo. Entonces, es como que nosotros que intentamos de resistir, nosotros como que no tenemos voz en la prensa. Por ejemplo, lo que pasa es que acá en este barrio hay un grupo Facebook de hipsters que se masquera, Que se empoderan, ¿Cómo? que se empoderan, que lo hacen suyo. Sí, bueno, que lo hacen suyo, pero es que como ellos quieren dar una cara de... como Los ellos benefactores, dicen, los benefactores, como no sé, medios filántropos, sí, igual los hipsters, o sea, sí. en teoría hasta incluso son medios buena onda. Sí, exacto. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros intentamos de comunicar con ellos para invitarlos a uno de estos encuentros donde vamos mostrando películas para debatir después de las películas y ellos no ponieron en su Facebook nuestro cine debate. Entonces, como que nos obscuran, ¿no? Y esto hace la prensa, pero no solamente la prensa burguesa, pero también la prensa de gente o de hipster que están acá y que no quieren mínimamente debatir con nosotros, porque para nosotros sería buenísimo si ellos vinieron, así que la gente que todavía no sabe dónde ponerse, si está de acuerdo o no de acuerdo con ellos, así que tenemos que poner un debate en serio y donde se van saliendo las contradicciones de esta transformación. Entonces, resistir y organizarse en los barrios ahora aquí en Milán, sobre todo aquí en Italia, es muy, muy difícil. Entonces, cuando vos decías antes que está debilitada la resistencia ahí, lo mismo tenemos aquí, pero tenemos que seguir adelante porque el futuro es nuestro y nosotros tenemos la responsabilidad de poner nuestras palabras, de decir nosotros cómo queremos vivir con nuestras necesidades, no con la necesidad de que nos van a imponer del alto o que van a imponernos con la fuerza, como los militares, la policía, las cámaras que van poniendo, están despercando un montón de dinero en esta ciudad para cosas que no sirven a nada. Nosotros tenemos también los militares, no solamente la policía, pero nosotros tenemos los militares. Hay como un programa que se llama Calles Seguras, donde hay camionetas de militar, parece como una ciudad en guerra, que es muy, muy, es absurdo. Entonces tú tienes como, antes había un parque también chiquito, porque Milán es una de las ciudades que tiene menos verde y menos naturaleza en Europa, y nosotros, y la política va a poner muros alrededor del verde. En la calle tú no puedes estar. Si eres migrantes, estás como pintado con cara de delincuente, entonces la policía te va a parar siempre. Y, por ejemplo, es como un ataque a la clase popular y a los pobres que no... es como que decir, bueno, tú eres pobre, tú no tienes dinero, entonces tú no tienes el derecho de vivir aquí porque nosotros tenemos la necesidad de
de obtener dinero, dinero y dinero sin dar nada en cambio. Entonces, nosotros pensamos y exigimos de decidir de nuestro futuro como queremos nosotros. Y eso me parece que es un mensaje que tiene que replicarse en muchas partes. Yo te agradezco mucho, Gaia, por tu tiempo, por haber compartido con nosotros también la experiencia que se está viviendo en Milán. Y también, o sea, el mensaje que nos dejas, que yo también lo retomo, hacia la organización popular y también hacia permanecer siempre críticos ante estos avances que a veces suponemos que son positivos para la sociedad, pero en realidad lo único que sucede es una empresa, es una transnacional, es un empresario quien está detrás de todo esto y lo hace con fines privados para seguir enriqueciéndose. ¿Qué es mejor, la vivienda o el lujo? Esa es la pregunta. Gracias, Gaia. No sé si es que quieres despedirte con algo más. Sí, muchísimas gracias a vos. Yo siempre, bueno, aquí en nuestros barrios tenemos un montón de personas que llegan de Latinoamérica y yo espero que vamos, bueno, hablando también en el futuro y claro, yo me despido así diciendo que tenemos que resistir y porque tenemos la responsabilidad de donde vivimos y bueno, y la organización es fundamental. Dale, Gaia. Aquí en este programa, en el Capulí Maduro, tenemos la tradición de que la persona que es invitada al programa pone la siguiente canción, así que los parlantes son tuyos, Gaia, querida. ¿Qué canción nos quieres dedicar? Bueno, ¿italiana o de qué? La que tú prefieras, la que se te ocurra ahora, así como también un poco espontáneo. Ok. Bueno, entonces quiero como Chemical Brothers. Dale, entonces vamos, ¿alguna en especial? No, me encantan todas. Muy bien, entonces vamos con Chemical Brothers y regresamos después de esto.
Y ahí volvemos después de haber escuchado Chemical Brothers con la canción Star Guitar, una sugerencia de Gaia, quien nos compartía la perspectiva de la gentrificación en la ciudad donde ella vive, en Milán, un poco para también entender otras realidades y ver que las cosas que estamos viviendo aquí en el país pueden llegar a desencadenar en situaciones como las que vive Milán, donde es cada vez más difícil conseguir vivienda, donde la vivienda es excesivamente costosa. Aquí en Ecuador todavía sigue siendo muy barato vivir, ¿eh? Hay barrios que son baratísimos, hay departamentos que te cuestan $120 en algunos barrios de Quito, del sur principalmente. Sin embargo, en el centro histórico cada vez es más costoso vivir, y es justamente por escenarios como los de la gentrificación. Que no pase, gente, que en pocos años vayamos a tener problemas de vivienda que en algún sentido ya los tenemos, ¿no? Y más aún con la migración venezolana que se nos ha venido en los últimos meses y que se nos puede seguir viniendo si es que el conflicto en Venezuela se pone más jodido. Depende del estado de ánimo mucho de Donald Trump. Un saludo para todos los amigos venezolanos que sintonizan el Capulí Maduro. A algunos no les gusta que ponga rolas ahí, yo que sé, o hable bien de Chávez y cosas así, pero bueno. Así toca a veces también pues enfrentarnos en las ideas. A mí me parece, como lo he dicho varias veces en este programa, que existe cosas muy interesantes en el chavismo y otras que no, que son una mierda. Pero no todo es malo ni todo es bueno, sino hay que darle un punto también reflexivo a lo que sucede en Venezuela. Y hablando de chavistas, mandarle un saludo a mi amigo Oscar Naranjo, castrocomunista como él, nadie más. Y también invitarles a los amigos Radio Escuchas al taller de Oscar Güera, ubicado en la calle de la Guaragua en Quito, un barrio que se está gentrificando para poner ahí una comita al asunto, la Plaza Arenas y todo lo que es la calle de la Guaragua, pero no con hipsters. Eso es muy muy lindo ver que más bien es el barrio y es como que la gente popular que se ha tomado espacios para las artes, y uno de estos espacios pues es el taller de Oscar, que realmente entrega una perspectiva artística diferente a este sector de Quito. Pues la invitación ahí a que lo visiten, también hacerle la cuña a los Oscarín respecto a sus lentes, ¿eh? Fabrica unos lentes de madera increíbles para la gente que le gusta también el estilo, y últimamente está como que también lo nuevo de Oscar Güera en lo que se refiere a luces de estudio y también dispositivos para insonorizar booms cinematográficos. Entonces está intentando también entrar en el mercado de los accesorios para cine. Así que toda la gente que haga cine o que quiera por ahí hacerse unas lucecitas, bueno, el amigo Oscar, con costos módicos, muy buen material y mucho empeño. Hasta ahí la cuña publicitaria. Y bueno, ya cerrando el Capulí Maduro de hoy, agradeciéndoles a todos a las personas que se han conectado, por compartir el link, por darle like, por abrir, por escuchar y bueno, por comentar también a las personas que han comentado. Espero que les haya parecido interesante el programa de hoy, que por lo menos algo se haya refrescado, tanto la literatura, la música y también un poco los problemas sociales que tenemos que dar rienda en este día a día, y más en esta sociedad quiteña tan jodida y ecuatoriana en general. Entonces, nada más, saludar a la gente de Ibarra y Patia, gracias por sintonizar el Capulí Maduro. Por ahí nos daban unas referencias también a ciertas músicas en especial. Vamos a darle mucho más onda a más música de la que nos están recomendando, gente. Muchas gracias por eso, porque a veces sí, yo como que pongo siempre lo mismo y también es medio turro ahí escuchar siempre escape. Y nada, bueno, pues entonces agradecer también a la gente que se conecta al final. Y bueno, nos vamos a ir con musiquita. Nos vamos a ir con algo de una de las recomendaciones que nos mandan por acá. Nos vamos a ir con algo de Jazzzuela, dice. Vamos a ver si es que existe en el buen Jazzzuela. Aquí está. Vamos a escuchar entonces de Jazzzuela. Es un disco en referencia a Julio Cortázar. Miren ustedes, hablamos el día de hoy justamente de Julio en relación a Charlie Parker y también a su texto
que había escrito Julio en referencia a la muerte y la vida de Charlie Parker. Entonces vamos a escuchar algo de este disco de Jazzuela, que en relación a Rayuela, de Louis Armstrong, Yellow Dog Blues. No sé si estará bien o mal, pero bueno, vamos a escuchar Louis Armstrong y gracias por sintonizar el Capulí Maduro. Chao. Ever since Susan Johnson lost her Jockey Lee, there has been much excitement and more to be. You can hear her. Vamos a bajar un poco el volumen porque me olvidé de saludarle a la perrita Martina en Ibarra. Se enfurece, después aúlla toda la noche y no queremos que eso pase. Gracias a Martina por la sintonía allá en Ibarra y continuamos y finalizamos el Capulí Maduro con Louis Armstrong, Yellow Dog Blues, y este Yellow Dog Blues dedicado para Martina allá en Ibarra, que aúlle toda la noche. Ever since Susan Johnson lost her Jockey Lee, there has been much excitement and more to be. You can hear her morning, night, and morn. Yes, I wonder where my easy rider's gone. Now cablegrams come of sympathy, telegrams go of inquiry, letters come from Alabama and everywhere that Uncle Sam has even a rural delivery. All day the phone rings, but it's not for me. And at last, good tidings fill our hearts with glee. And this message come all the way from Tennessee. It's what it said. Dear Sue, you're easy rider struck this bird today on a southbound rattler, a side door Pullman car. Yes, see him here, and he was on the haul. I said, easy riders gotta stay away, so he had to vamp it, but the hike ain't far. He's gone where the Southern Cross to Yellow Dog.
Soy la Karishina en bici y el Capulí Maduro está aquí para vos, para mí, para ti, para todos y todas, para que hagamos escuchar nuestras cabezas y corazones dialogando y creyendo que es tiempo de hacer algo para cambiar esta mierda. Chao, nos escuchamos pronto. Esto hoy termina aquí, pero solo por hoy.